Padre. ¿Qué pasó? Está bien, así es la Padre amado, La presentación de él. Ah, santo es tu nombre. Te damos las gracias Che, Javier Lemonrey. porque a ti pertenece todo, Señor. Nuestras vidas, las cosas que nos rodean. Y te damos gracias además porque tú nos das tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, ir con tu palabra este día. Y no queremos que hable un ser humano, sino que hable Dios a través de su palabra. Bendice, Señor, a los corazones dispuestos. Y acompáñame y úngeme. En el nombre de Jesús. Amén. Así que decíamos, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice la razón por la que esta mañana vamos a ver, la única razón por la que no entrarás en el reino de los cielos, y no es porque no estudiaste la Biblia, o porque no oraste lo suficiente, o porque no trajiste una persona para Cristo. Hay una cita muy interesante del don de profecía que dice: un carácter formado en la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar al mundo venidero. Así que tenemos una responsabilidad grande en este mundo. Ahora, ¿cómo es el carácter normalmente? Alguien puede decir, el carácter es el genio, que es comúnmente lo que nosotros pensamos. Es el genio. Otros dicen, es el humor. Pero no es así. Carácter tiene que ver con cosas como lo que hacemos, por ejemplo, las palabras, lo que hablamos, los pensamientos, los sentimientos, las intenciones del corazón, los propósitos, las tendencias, los gustos. Todo eso es el carácter. Pero, por supuesto, nosotros tenemos el carácter como lo tenemos, bien o mal, en nuestra condición de pecadores. Lo tenemos mal. Por eso es que tiene que haber algo que nos lleve desde un carácter malo hacia un carácter bueno. Pero para pasar hay un abismo. Y ese abismo se llama el pecado. Si usted quiere pasar de hacer lo malo a hacer lo bueno, hay un abismo. No se puede. Es imposible como seres humanos poder alcanzar la salvación por nosotros mismos. Si usted intenta de hecho pasar por sí mismo, se va a caer y no entrará en la vida eterna. La única solución, nosotros lo sabemos, está en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que nos puede dar poder para poder cambiar nuestros caracteres. Por eso es que a lo largo de las Sagradas Escrituras, lo único que encontramos es la gloria de Jesús, el carácter de Jesús como un carácter puro que nos puede llevar de la perdición hacia la salvación. Así que específicamente en esta lección lo que vamos a ver es cuál es esa razón. Vamos a ver además cuáles son los pasos que el ser humano tiene que tomar. Vamos a ver qué significa esa B, vamos a ver qué significa esa A también, y finalmente vamos a ver lo que significa esa F. Y de esto, hermanos, se trata el Evangelio de Dios. Vamos a iniciar con Juan capítulo 3. En esta conversación con nuestro amigo Nicodemo, Jesús nos da la respuesta. Dice, respondiendo Jesús, Juan 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto
De cierto significa amén. 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 Te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que si usted estaba pensando que es el nuevo nacimiento, así es. Esa es la razón. Y el nuevo nacimiento tiene dos significados particulares en las Sagradas Escrituras. El primero está en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Versículo 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un nuevo corazón. Así que eso es el nuevo nacimiento, tiene que ver con un cambio de corazón. Y el segundo significado está en el versículo, a partir del versículo 4 de Juan capítulo 3. Dice el versículo 4: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se estaba haciendo el tonto Nicodemo. Nicodemo entendía muy bien este tema, al menos de la necesidad de nacer otra vez. Así que Jesús le continúa diciendo, respondió Jesús: amén, amén. Te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que el nuevo nacimiento tiene que ver también con nacer de agua y nacer del Espíritu. Y esa es la única razón, hermanos, por la que probablemente no entremos en el reino de los cielos, por no haber nacido de nuevo. Así que el nuevo nacimiento es mucho más que el cambio de corazón, tiene que ver con la conversión. Ese es otro término que ocupan mucho los teólogos. Conversión. ¿Y qué es la conversión? La definición quizá más simple de la conversión sería los pasos que el ser humano tiene que dar para dejar de ser un hijo de perdición y ser un hijo de salvación, un hijo de Dios. Así que necesitamos estas dos palabras, nacer de agua y nacer del Espíritu. ¿Qué significa nacer del agua? Amén. Nacer del agua es el paso probablemente más fácil para el ser humano. Y estos son los pasos que Cristo a continuación le está hablando a Nicodemo. Y el primero tiene que ver con el bautismo. Nicodemo entendió muy bien ese tema porque había escuchado a Juan predicar: arrepentíos, bautizaos, y él estaba bautizando también en el Jordán. Así que vamos a ver este tema del bautismo. Y vamos a empezar con Romanos capítulo 6. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Así que el bautismo específicamente, que es el primer o el tercer paso, digamos, de la conversión, tiene que ver con morir al pecado, morir al yo, al orgullo, al egoísmo. Tenemos que crucificar el yo, y por eso decía: con Cristo estoy juntamente crucificado.
Probablemente alguien puede estar pensando, bueno, Ezequiel, ¿qué pasa con las personas que cuando se bautizaron siguen teniendo la misma vida que antes? Lo que pasa es que la persona no murió en el agua. Es decir, lo metieron vivo y lo sacaron vivo. Tenemos que morir. El que no muere y no está dispuesto a morir, no entrará en la vida eterna. Además, el bautismo tiene que ver con la entrada al reino espiritual. Eso dice el don de profecía. Tiene que ver con una solemne renuncia al mundo. Tiene que ver además con un juramento de lealtad. Otra cosa, tiene que ver es una declaración pública que hemos abandonado el servicio de Satanás y ahora somos hechos hijos de Dios. Y además el bautismo es para lavar los pecados. Es un símbolo. Tiene que ver con el perdón de los pecados. Y gracias al bautismo podemos conseguir el favor divino nuevamente. Y eso es todo lo relacionado al tercer paso, que es el bautismo. Nicodemo entendió muy bien ese tema. Entendió que uno de los pasos importantes para la conversión o el nuevo nacimiento es el bautismo. Pero no entendía cómo nacer del Espíritu, porque decía que para nacer de nuevo es necesario nacer del agua, el bautismo, y nacer del Espíritu. Así que para nacer del Espíritu, Jesús le explica a Nicodemo que son necesarios dos pasos. Y empecemos con el primero, que es esa letra A, la B de bautismo. Y a continuación vamos con la letra A. Juan capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios: lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. O sea, lo que estaba diciendo Jesús: estimado Nicodemo, estimado miembro de iglesia, estimado pastor, estimado anciano de iglesia, estimado líder de una gran iglesia, como la Iglesia de la Paz, eres carnal. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, no tienes poder para vencer el pecado. Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, no estáis bajo la condenación de la ley. Por lo tanto, lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo: mira, Nicodemo, estás perdido. Estás condenado por la ley, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, incluso tus pensamientos están corrompidos. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, necesitas un cambio de mente. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces estás muerto en tus pecados y delitos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Muerto en pecados. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Es decir, lo que necesitas es vida y paz. El que encubre sus pecados, mas el que los confiesa y se aparta, va a alcanzar perdón. Es decir, necesitas confesar tus pecados y apartarte de ellos para poder ser perdonado. Y eso fue lo referente a lo que le estaba pidiendo Cristo a nuestro amigo Nicodemo. ¿Cómo se llama este paso? ¿Qué le estaba pidiendo Cristo a Nicodemo? ¿Qué le estaba diciendo? Y la respuesta está en Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17 dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decirle: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que la A, ya vimos el bautismo, la B, y ahora nos toca la A. La A tiene que ver con el arrepentimiento. Paso necesario para la conversión
verdadera en el reino de los cielos. Hechos capítulo 5, versículo 30. Dice la palabra de Dios en Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién da arrepentimiento? ¿Puede el ser humano generar arrepentimiento? Solamente el Padre lo puede hacer. ¿Y a través de quién lo puede hacer? Por acá respondieron bien. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El arrepentimiento es algo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y por eso en Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús le decía, en el versículo 7 le decía: no os dejaré solos, enviaré al Consolador. El versículo 8 dice: y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo ¿de qué? Ahora, ¿qué es pecado? Infracción de la ley. Porque por la ley, dice, es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Así que el arrepentimiento, hermanos, tiene que ver con todas estas palabras. Convicción de pecado. Tiene que ver, necesitamos ver su enormidad. Necesitamos tener tristeza y vergüenza por lo que hicimos. Terror del juicio, necesidad de perdón, deseo de pureza, odio al pecado y al yo. Y finalmente, tenemos que confesar nuestros pecados y abandonar los pecados. Y eso fue el segundo paso, arrepentimiento. Así que hasta el momento lo que hemos visto es que el bautismo es necesario para ser convertidos y que el arrepentimiento es necesario para ser convertidos. Y hay un pensamiento del don de profecía que dice: la conversión del alma no es de pequeña consecuencia, es el mayor milagro realizado por el poder divino. Así que Nicodemo estaba sorprendido por esto que le estaba pidiendo Cristo. Y en Juan, capítulo 3, volvamos a Juan, capítulo 3, versículo 7, como lo vio sorprendido, Jesús le dijo: no te maravilles de que te dije, os es necesario otra vez. Eso me va a costar. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? Jesús lo tenía donde quería. ¿Cómo puede hacerse eso? Y Jesús le dijo: eres adventista de séptima generación y no sabes qué es el cambio de corazón. ¿Eres tú maestro de Israel? ¿Eres un anciano de iglesia y no sabes explicar cómo es el tema de la conversión? Así que el paso que faltaba le va a explicar a continuación. En el versículo 14, Juan 3, versículo 14, dice la palabra de Dios: como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Solamente para mencionar, en el desierto las serpientes mordían por causa del pecado, se separaron de Dios. Dios dejó que las serpientes lo muerdan a los israelitas y tuvo que hacerse una serpiente Dios para que el que mire, viva. Entonces continuamos, dice: como la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que ese es el tercer paso. ¿Cómo se llama? La fe. Ejerciendo un espíritu Claro. misionero. Porque Dios dice el versículo 17 de Juan 3, No envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. el único que puede dar salvación, ¿quién es? Es casado y ya. Listo. Porque antiguamente creo que era que sí. Marcos capítulo 11, versículo 22. Claro. Aquí no se puede cosas. ¿Sí? No se puede, pero lo que pasa es que, por ejemplo, tienes un Dice la palabra de Dios. montan sobre el matrimonio Respondiendo Jesús les dijo, o diferentes cosas. No quiero hacer porque de cierto os digo hasta dar tus hijos. que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que le dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis Ya. y os vendrá. O sea, pero recuerda el pastor. Así que la primera condición de la fe, hermanos, es creer que recibimos perdón y Dios nos perdona. O sea, tiene que. Si usted le pide salud, tiene que pararse sabiendo que Dios ya está obrando. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad Y pueden declarar de Dios así como Pablo. Todo. permanece para siempre. Y no. Nunca. Para hacer la voluntad de Dios, además de creerle a Dios, tenemos que entregar la voluntad a Dios. Así que, ahora, ¿alguien puede decir qué significa entregar la voluntad a Dios? Tienes que despojarte del orgullo y del yo. Eso lo dijeron, me dijeron, por ejemplo, en caso de que te pregunten sobre el tema del matrimonio. Y a través de la fe conseguimos dos cosas. Número uno, está en Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Justificado significa No tenemos un respaldo de vida, experiencia. perdonado. Queda un poco de validez. Claro. Y de la palabra justificado desciende la palabra justificación. Por eso ustedes han escuchado que alguien dice justificación por la fe. Es decir, perdón por la fe. Y la justificación es el perdón total y completo del pecado. Eso dice el don de profecía. Justificación es igual a perdón. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, ¿se fijan qué simple el tema de la conversión? Pero no se engañen. No es la fe la que perdona al ser humano, sino que es la justicia de Dios. Por eso dice en Romanos 5:18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Decía la justicia de uno. Fíjese lo que dice el versículo 19. Casi lo mismo, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que la justicia de Cristo, cuando usted escuche la justicia de Cristo, se refiere a la obediencia a la ley. La justicia de Cristo le es imputada al pecador, porque la ley demanda justicia, pero es incapaz de pagarlo por sí mismo. La única forma es a través de la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. Y esa es la liberación que tenemos en Cristo. Solo a través de la justicia podemos alcanzar el perdón. Justificados. Lo segundo que logramos con la fe es: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y por eso Ezequiel en el capítulo 36 leíamos: os daré un
y quitaré, ¿cierto?, el corazón de piedra y os daré un corazón. Así que por la fe también conseguimos un corazón nuevo. Ahora, ¿para qué necesitamos un corazón nuevo? Amén. Versículo 27 está la respuesta. 36 de Ezequiel 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, el nuevo corazón, el corazón nuevo es para, no hay otra finalidad. Nadie se engañe con el pensamiento de que porque eres justificado por fe, vas a vivir una vida que no está de acuerdo con Dios. Así que el corazón nuevo tiene que ver con cosas como la transformación de la naturaleza, tiene que ver con tener motivaciones nuevas, nuevos gustos, nuevas tendencias, una mente nueva, nuevos propósitos, apartarse del mundo, aferrarse a Cristo, nuevos sentimientos, nuevos deseos. Y finalmente dice, las facultades son santificadas y nuestra vida es... Juan capítulo 3, versículo 18. Juan 3, versículo 18. ¿Cómo leen? ¿Qué dice? El que cree en Él no es condenado. Condenado es lo contrario a justificado. Pero el que no cree, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Piensen en esto. Piensen en esto. El Espíritu Santo ha engendrado una vida nueva en tu corazón gracias a este simple acto de creer en Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús, palabra de Jesús. Así que la fe nos gana la justificación, el perdón, y además nos puede dar el cambio de corazón. O sea, tenemos que pedirle a Dios que nos perdone, pedir que nos dé un nuevo corazón, creer que estamos perdonados, creer que ya tenemos un nuevo corazón. Jesús te implanta su justicia y Dios hace el cambio de corazón. Y esa era la pieza faltante. Así que hasta el momento lo que hemos visto es que es necesario el bautismo. Es necesario además el arrepentimiento y finalmente era necesario la fe. Así de sencilla es la conversión. Así de sencilla es la transformación de la vida para aquel que quiere dejar las tinieblas e ir a la luz que es en Jesús. ¿Qué dice el don de profecía? Cristo acudió a Juan, cuando Jesús se estaba bautizando, acudió a Juan arrepintiéndose en el lugar del pecador, creyendo en favor del pecador, para que por medio del plan que Dios había hecho, el pecador fuera aceptado por Dios mediante el arrepentimiento, la fe y el bautismo. Y en otra cita dice, los pasos de la conversión se indican claramente. Número 1, arrepentimiento. Fe en Cristo como el Redentor del mundo. Fe en su muerte y sepultura, resurrección, ilustrada mediante el bautismo. Y así lo mismo, el verdadero arrepentimiento por el pecado. La fe en los méritos de Jesús. Y el bautismo en su muerte son los primeros pasos en el nuevo nacimiento que Cristo le dijo a Nicodemo que debía experimentar para ser salvo. Y eso es, hermanos, esa es la conversión. Así de sencilla es la conversión. Pero surgen algunas preguntas y vamos a responderlas, por la gracia del Señor. Pregunta, ¿cómo obra el Espíritu Santo para que alguien se arrepienta? ¿Cuántas formas hay? 1000 formas, dice el don de profecía.
Mire, puede ser meditando en Dios, estudiando su palabra o escuchando al predicador viviente. Ahora, ¿cómo me arrepiento? Puede ser otra pregunta. Lo mismo, meditando en Dios, estudiando su palabra y escuchando al predicador viviente. Leamos la vida de Jesús. ¿Quiere arrepentirse? Lea la muerte de Cristo, el enjuiciamiento de Cristo, y eso va a generar arrepentimiento. ¿El nuevo nacimiento es instantáneo, Ezequiel? No y sí. Alguien piensa que el nuevo nacimiento es como de un día para otro. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, hermanos, trabaja desde que uno es el niño que acaba de estar acá. Ya el Espíritu Santo está generando impresiones, se llama. Genera impresiones a lo largo de la vida. O sea, para llegar a entregar al corazón a Jesús, toma mucho tiempo. No siempre, obviamente, hay gente que es más rápido, otro que es más lento. Y sí, porque en el momento en que tú decides entregar tu voluntad, eres convertido en un momento. Es casi en un abrir y cerrar de ojos. Solamente tienes que entregar la voluntad. Y bueno, quizá alguien se está preguntando, Ezequiel, me perdí de toda la predicación. ¿Cuáles eran los pasos para el nuevo nacimiento? Y ahí están. ¿Cuáles eran? ¿Cómo tener fe? Es otra pregunta que nos llega. ¿Tenemos que pedirle a quién? ¡A Dios! ¿Es así de sencillo, Ezequiel? Así es. ¿Y quieren tener fe? Veamos a Jesús crucificado entre el cielo y la tierra. ¿Cómo sabemos si estamos convertidos? Muy buena pregunta. ¿Qué dice la palabra? Por sus frutos lo conoceréis. Y en cierta parte dice, a la ley. Si no dicen conforme a esto es porque no se han convertido, punto. Si no he cambiado mi carácter, Ezequiel, ¿no estoy convertido? Así es. ¿Hay un arrepentimiento verdadero y uno falso, Ezequiel? Así es. Porque uno se llama arrepentimiento verdadero y el otro se llama remordimiento. ¿Y cuál es la diferencia? Primero, que el remordimiento es la pena, es por causa de los resultados del pecado, no por el pecado en sí. El arrepentimiento uno se arrepiente por el pecado, no por los resultados. ¿Se fijan? Y lo otro es que el arrepentimiento nos guía hacia Dios, y lo puede generar solamente Dios, y el remordimiento lo genera Satanás, para que usted se aleje de Dios. Ahora, ¿qué significa entregar la voluntad a Dios? Ya lo hemos mencionado, pero lo decimos, decirle a Dios que Él, está en minúscula, pero que Él te cambie el corazón y tienes que esforzarte por vivir de acuerdo a su voluntad. Siguiente pregunta, ¿la conversión solo pasa una sola vez en la vida? ¿Qué piensan ustedes? Cuando uno acepta a Cristo, tiene que empezar una vida caminando con Él hasta que Cristo venga. Amén. O sea, la conversión es diaria, hermanos. Si usted dice que entonces me tengo que bautizar todos los días, no. Lo que pasa es que el bautismo representa la obediencia. Y es a través de, dice el don de profecía, el arrepentimiento, la fe y la obediencia, cómo caminamos con Cristo Jesús. Si no me bautizo, ¿no estoy convertido aún? Buena pregunta. Así es, no estás convertido. Si no te quieres bautizar, si estás acá en la iglesia y no te quieres bautizar, si vienes solamente, sí, voy a ser un participante nomás, si no me quiero bautizar, no estás convertido. Necesitas pedirle a Dios que te dé
arrepentimiento y fe para bautizarte, y luego creer y actuar como si estuvieras convertido. Siguiente pregunta. Cuando uno experimenta el cambio de corazón, ¿se siente algo en la mente, en el cuerpo? ¿Se siente algo, Ezequiel? No necesariamente. De hecho, si esperas hasta que pase eso, nunca pasará. Esto tiene que ver con fe, hermanos. No es sentimientos, es creerle a Dios. Entonces, ¿cómo sé que ya tengo un corazón nuevo? ¿Cómo sé? Por sus frutos. Externamente se tiene que notar. Y si alguien le dice, no, es que yo internamente estoy convertido, pero por fuera estoy no convertido, se va a perder. ¿Debo de arrepentirme antes de ir a Jesús? Tienes que ir a Jesús tal cual eres. Porque tú no puedes cambiar tu corazón. Ni puedes arrepentirte, ni puedes tener fe. Eso lo logra solamente el Espíritu Santo. Si tengo fe, Ezequiel, en Jesús, ¿es necesario realmente obedecerle? Si ya estoy convertido, ¿es necesario obedecerle? ¿No se supone que soy libre?, dijo alguien. ¿Y cuál es la respuesta? Si me amáis, si es que la persona ha nacido de nuevo y se ha implantado el amor de Dios en su corazón, va a guardar los mandamientos. Y por eso Jesús terminó diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Así que eso es el nuevo nacimiento, hermanos. Número 1. Número 2. Número 3. Y cualquiera que le diga lo contrario, miente. Y no tiene ciertamente el Espíritu de Dios. Cualquiera que lo trate de engañar con que el arrepentimiento no tiene que ver con las obras, leas el capítulo 2 de Santiago y vean que Abraham, nuestro padre, fue justificado por las obras también. Pero no fueron por las obras en sí, sino que la fe genera obras. Así que estaba Jesús frente a toda la multitud y todos estaban pendientes a lo que Jesús iba a hacer a continuación. Y Jesús les dio la orden, ellos la cumplieron. Y luego Jesús, cuando la multitud estaba observándolo, le dijo, Lázaro, sal fuera. Si estamos muertos en pecados y delitos, el Señor nos llama a resucitar. Y si resucitamos, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga.